Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 18 de octubre del 2024. Ya me conocen, soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular, proyecto de investigación 2, perteneciente al Seminario de Justicia Penal Juvenil venezolano. Hoy vamos a ver propiamente el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. La clase pasada hicimos un breve recorrido por la historia del derecho penal del adolescente y, bueno, esa forma de creación de la justicia penal juvenil venezolana. Ahora bien, con respecto al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, también recuerden que se encuentra dentro de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que dentro de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes existen dos sistemas: el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es lo que concierne netamente al sistema de justicia penal juvenil venezolano. Está definido ese sistema en el artículo 526 e indica, entre otros aspectos, que es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, establecidos propiamente en la ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, la familia y el poder popular, orientadas a la protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía. Eso es lo que es el sistema de responsabilidad de adolescentes, no solamente normas, sino también órganos y entes del poder público que van de la mano para dirigir y ejecutar esas políticas públicas del Estado con el fin de insertar al adolescente a la sociedad de manera armónica y pacífica, teniendo como norte efectivamente un juicio educativo para ese adolescente que está en conflicto con la ley penal. ¿Cuáles son los medios de los que se vale el sistema de responsabilidad penal? Están en el artículo 526A y entre ellos están las políticas y programas y medidas socioeducativas de atención e inclusión social con la familia, la escuela y el poder popular. Los órganos administrativos y judiciales, la unidad de formación socioeducativa e integral para los y las adolescentes con medidas no privativas de libertad y las entidades de atención y formación socioeducativa e integral para los y las adolescentes con medidas privativas de libertad. Ahora bien, también pues cuenta con un personal especializado y lógicamente con los recursos económicos. Sus integrantes. ¿Cuáles son los integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes? Está integrado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por la Sección de Adolescentes del Tribunal Penal, por el Ministerio Público Especializado, por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por el Ministerio Popular con competencia en materia de servicio penitenciario para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de la juventud, por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación, por el Servicio Autónomo de la Defensa Pública Especializada, por la Policía de Investigación y Servicios de Policía Especializadas y por la Defensoría del Pueblo, así como por los consejos comunales y demás formas de organización popular y las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas en los procesos en los que sean parte los y las adolescentes indígenas. Igualmente, pues se encuentran señaladas las atribuciones del Consejo Comunal en el 527, que los invito a que ustedes profundicen en estos aspectos. Ahora bien, con lo que es el sistema o la responsabilidad penal de adolescentes, cuando se verifica efectivamente que un adolescente está en curso de la comisión de un hecho punible, este adolescente va a responder por el hecho en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada lógicamente del adulto, y la diferencia consiste en qué: en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. ¿Por qué jurisdicción especializada? Porque tiene una
propia sección donde son jueces especializados en materia de adolescentes y es sanción lo que se le impone, no se le impone pena. Si bien es cierto, la descripción de los tipos penales está tanto en el Código Penal como norma sustantiva y en las leyes penales especiales, la forma de aplicación de esos tipos penales descritos allí debe es regirse por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Otra de las singularidades o particularidades de la ley o del sistema de justicia penal juvenil es el principio de legalidad y lesividad, que ningún adolescente puede ser procesado, procesada ni sancionado o sancionada por un acto o omisión que en el tiempo de su ocurrencia no esté previamente definido en la ley penal de manera expresa e inequívoca como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o no pone en peligro un bien jurídico tutelado. Él o el adolescente declarado o declarada responsable de un hecho punible solo puede ser sancionado con medidas que estén previstas en la ley. Las medidas se deben cumplir conforme a las reglas establecidas en la ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. La legalidad del procedimiento, bueno, para determinar la responsabilidad de un adolescente en un hecho punible y la aplicación de la sanción que corresponda, se debe seguir el procedimiento previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente por ser de jurisdicción ¿qué? Especializada. Ahora bien, en cuanto al ámbito de aplicación, da para la aplicación según los sujetos. Las disposiciones de la ley y del título, principalmente en lo que concierne al ámbito de aplicación, serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 años al momento de cometer el hecho punible, aunque en el transcurso del proceso alcancen los 18 años o sean mayores de esa edad cuando sean acusados o acusadas. Efectivamente, ese es el ámbito de aplicación y es lo que determina la imputabilidad del adolescente para ser resguardado y para ser amparado y para ser sancionado bajo el ámbito de jurisdicción especializada. ¿Quiénes? Los que son entre 14 años y menos de 18. Menores de 14 años son inimputables, no pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos. Desde 14 y menos de 18 son imputables y pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos. Cuando existan esos niños o adolescentes menores de 14 años, pasarán al Consejo de Protección previa, pues efectivamente, comprobación y verificación del Ministerio Público, tiene un procedimiento especialísimo y bueno, se verificará que efectivamente es menor de 14 años y se le aplicarán medidas de protección nominadas o indenominadas, dependiendo pues de la gravedad o del hecho que haya cometido ese niño, niña o adolescente. Error en la edad. Esto va relacionado con lo que hablábamos la clase pasada de la definición de niño, niña, adolescente, en cuanto a esa definición de lo que es niño, niña, adolescente y el ámbito de edad. El artículo 534 me habla de error en la edad y me dice que si en el transcurso del procedimiento o en la ejecución de la sanción se determina que la persona investigada o imputada era mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho punible, se remitirá el actuado a la autoridad competente. En caso de procesarse a alguien como adulto siendo menor de 18 años, se procederá de igual forma. Si resultare menor de 14, la remisión se hará al Consejo de Protección. Esto igual no es que el procedimiento se detenga, sino se va a seguir por jurisdicción la que le corresponde. Si es adolescente, pues jurisdicción no especializada. Si es adulto, pues jurisdicción ordinaria. Y si es menos de 14 años, pues el Consejo de Protección. Se verificará si el adolescente ya ha sido procesado de una otra forma por jurisdicción adulta, pues bueno, se anulan las actuaciones propias del tribunal, no se anulan las actas policiales, se remite al tribunal competente, en este caso responsabilidad penal, para que le dé continuidad al proceso, ¿ok? Ahora bien, en cuanto a la concurrencia de personas adultas y adolescentes, cuando un hecho punible o en hechos punibles conexos concurran personas adultas y adolescentes, las causas se separarán conociendo en cada caso la autoridad competente.
para mantener en lo posible la conexidad de los funcionarios y las funcionarias pues, de investigación o los tribunales deberán remitirse recíprocamente copias certificadas de las actuaciones pertinentes. Las actuaciones que se remitan en razón de la incompetencia, tanto en la jurisdicción penal de la adolescencia como en la de adultos o las adultas, serán válidas para su utilización, lo que hablaba en cada uno de los procesos, siempre que no hayan pues, sido violados los derechos fundamentales. Según el lugar, bueno, se aplica a todos los adolescentes que cometan un hecho punible en el territorio de la República o fuera de él, según las reglas del Código Penal, el ámbito espacial y temporal de validez de la ley penal, la interpretación y aplicación, las disposiciones de la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, en especial estas concernientes a responsabilidad penal, se aplican en armonía con principios y rectores y los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho penal y procesal penal, de los tratados internacionales consagrados en favor de la persona y especialmente de los adolescentes, y en todo lo que no se encuentre expresamente señalado o regulado en ese título, pues deben aplicarse supletoriamente la legislación penal sustantiva y procesal y en su defecto el Código de Procedimiento Civil, por llamadas normas de remisión. Lo que no esté contemplado en la ley y se puede aplicar bajo la relación de otras leyes, otros códigos, pues perfectamente se puede hacer, ¿ok? Dignidad. La dignidad como garantía fundamental del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, pues también es un derecho humano, ¿no? El derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenidos, las medidas cautelares o definitivas que se puedan imponer, la proporcionalidad. Las sanciones deben ser razonables en proporción al hecho punible atribuido a sus consecuencias, la presunción de inocencia, se presume la inocencia del adolescente hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputado o imponerle una sanción. El adolescente tiene derecho a ser informado, tiene derecho a ser oído igualmente. Se le corresponde el juicio educativo, que debe ser informado de manera clara y precisa y educativamente por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, del contenido, así como de las razones legales y ético-sociales de las decisiones que se produzcan. Tiene el derecho a la defensa, a la confidencialidad, se prohíbe la publicación de los datos de investigación o del juicio que directa o indirectamente posibiliten identificar al adolescente, se dejan a salvo las actuaciones estadísticas del traslado de pruebas cuando es entre tribunales o órganos, por decir. El igual pues le asiste el debido proceso. La única persecución, al igual que en materia penal ordinaria, la remisión y el ofrecimiento de la absolución impiden nueva investigación o juzgamiento del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifica la calificación o se conozcan nuevas circunstancias. La excepcionalidad de la privación de libertad, salvo la detención en flagrancia, pues la privación de libertad solo procede por orden judicial en los casos y bajo las condiciones y por los lapsos previstos en la ley. La prisión preventiva es revisable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente, de su padre, madre responsable de su defensa. La separación de personas adultas. Los y las adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas. Asimismo, quienes se encuentren en prisión preventiva deben permanecer separados o separadas de aquellas a las que se le haya sancionado con la medida de privación de libertad. Las oficinas de policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los y las adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición del Ministerio Público para su presentación ante el tribunal o ante el juez, debiendo remitirlos en un lapso no mayor de 24 horas, que lo diferencia de jurisdicción ordinaria, que es puesto a disposición la persona adulta a las 48 horas. Y tanto la detención preventiva como las sanciones privativas deben cumplirse exclusivamente en entidades de atención adscritas al sistema previsto por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Igualmente está el proceso de los adolescentes indígenas. Los y las adolescentes indígenas sometidos al proceso del sistema de responsabilidad penal tienen derecho a conocer el contenido, efectos y recursos inherentes al proceso judicial, así como al uso de su propio idioma o la asistencia de un intérprete, el respeto de su cultura y derechos individuales y colectivos,
y en todas las instancias y etapas del proceso. El proceso judicial se observarán además las reglas previstas en esta ley, las disposiciones, o sea, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, las disposiciones contenidas en las leyes que regulan la materia de los pueblos indígenas siempre que no sean contrarias a los principios que rigen la justicia penal de los adolescentes, la Convención sobre los Derechos de Niños y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, serán consideradas las condiciones inclusive socioeconómicas y culturales, los usos, costumbres y tradicionales y se oirán a las autoridades de los pueblos indígenas siempre que sea posible su comparecencia. En el caso de conflicto de normas jurídicas, se aplicará pues la norma que le sea más favorable al adolescente indígena. Luego de allí, pues ya nos encontramos con las fases del proceso penal, en este caso adolescentes. Son las mismas que jurisdicción ordinaria. La fase preparatoria de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Los recursos se pueden llamar fases, etapas o subetapas o formas de activación de efectivamente un recurso en virtud de una resolución de la cual la parte no está conforme, por decir, y se avistan en cualquier etapa del proceso dependiendo del tipo de resolución, si es admisible o no. Pero las fases en definitiva son esa preparatoria de investigación, intermedia, de juicio y de ejecución. La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente eh, la, no la señala con títulos, pero sí inician en el artículo 551, que es la fase preparatoria y que la investigación tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un adolescente concurrió en su perpetración. De ahí empieza, ese es el objeto de la investigación. ¿Quién investiga? El titular de la acción penal, que al igual que en jurisdicción ordinaria, es el Ministerio Público. La competencia, pues la tiene el fiscal del Ministerio Público especializado en materia de responsabilidad penal de adolescente, quien dirigirá la investigación en caso de hechos punibles de acción pública y será auxiliado por los cuerpos policiales. De la apertura de la investigación se notificará de inmediato al juez o jueza de control especializado o especializada. El Ministerio Público debe investigar y hacer constar tanto los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción como los que obren en favor del adolescente imputado. Esto en virtud del principio de dualidad de funciones que le corresponde al Ministerio Público. No solo es un acusador, sino también debe operar como parte de buena fe. Las diligencias, bueno, la investigación comprende las diligencias para la incorporación de los medios de prueba conducentes y menoscabo de los derechos fundamentales. El control es competencia de los jueces y las juezas de control, autorizar y realizar los anticipos de prueba, decidir sobre la imposición o no de medidas restrictivas o no restrictivas de libertad, resolver incidencias, excepciones y peticiones de las partes. Durante esta fase, disponer las medidas necesarias para que en la obtención de los medios de prueba se respeten los principios del ordenamiento jurídico. También se puede querellar. El artículo 557 habla de la detención en flagrancia y me establece nuevamente el lapso de 24 horas ante la presentación del Tribunal de Control. Está la identificación del adolescente en el 558, que los diferentes órganos de identificación pueden coadyuvar a los tribunales efectivamente para lograr la identificación de ese adolescente. La detención preventiva en el 559, que el fiscal puede solicitar excepcionalmente la detención preventiva siempre y cuando reúna los requisitos del artículo 588, que es la prisión preventiva. La detención preventiva y la prisión preventiva son medidas de coerción personal diferentes de jurisdicción ordinaria. Son instituciones propias que le corresponden solo al sistema de responsabilidad penal de adolescentes y que se dan en casos especialísimos. La detención porque hay un procedimiento de investigación y que necesariamente debe estar con los requisitos del 581 de prisión, o sea, que tenga riesgos razonables de fuga, que se puedan perder pruebas, que de riesgo para las víctimas y demás. O sea, son circunstancias para poder decretar una detención y que lógicamente puede operar porque se presume que ese adolescente cometió un hecho delictivo de los que están catalogados en el 628. Los artículos que están previstos en el 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente son los delitos que merecen privación de libertad como sanción. La privación en materia de adolescentes es como sanción
no como medida cautelar para asegurar comparecencia del adolescente a los sucesivos actos del proceso. Si notan y me observan y me escuchan, efectivamente van a distinguir que son instituciones diferentes. Más o menos el procedimiento y las fases siguen siendo las mismas, pero la forma de proceder interna es totalmente diferente. Por eso deben tener mucho cuidado los especialistas en materia de adolescentes. Detención y acusación. Ordenada judicialmente, pues la detención, conforme al artículo anterior, el fiscal del Ministerio Público deberá concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respecto dentro de los días siguientes. ¿Cuál es el artículo anterior? Pues efectivamente, cuando hay detención preventiva. El fin de la investigación se da muy parecido también como en jurisdicción ordinaria, pues finalizada la investigación, el fiscal del Ministerio Público deberá ejercer la acción penal pública presentando acusación si estima que la investigación proporciona fundamentos suficientes, solicitar la suspensión del proceso a prueba, solicitar la remisión de los casos en que proceda, solicitar el sobreseimiento definitivo, solicitar el sobreseimiento provisional. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. Igualmente, pues pasado 3 meses de la indemnización del imputado o su defensor o defensora especializado, podrán requerir al juez de control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días para la conclusión de la investigación. Igualmente, pues está el sobrecimiento y hay un sobrecimiento definitivo y un sobrecimiento provisional. El 562 me indica que es el sobrecimiento provisional. Si dentro del año de dictado el sobrecimiento provisional, perdón, el definitivo, no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez podrá solicitar el sobrecimiento definitivo. El 562 el sobrecimiento provisional. Esto se da en los casos en que existiendo elementos no hay suficientes. Por eso se decreta un sobrecimiento provisional, pero pasado el año sin que se aperture o no existan nuevos elementos, pues el juez procederá a de oficio, a petición de parte, declarar o decretar el sobrecimiento definitivo, que son figuras pues también netamente de jurisdicción especializada del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y el adolescente ausente, que también es otra figura especialísima del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y está contemplada en el artículo 563, que indica que, entre otras cosas, que si de la investigación resultan evidencias de la participación de uno o un adolescente ausente, él o la fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal al juicio o a los presentes, que continuará su cargo. Luego de la sesión segunda, el artículo 564 habla de la solución, de las formas de solución anticipada, como la conciliación, la audiencia de conciliación, el contenido de la resolución de la audiencia de conciliación, el efecto interruptorio, el incumplimiento en caso de que no cumpla con la conciliación, las formas de proceder a la remisión y demás. Ya del 570 en adelante, pues es la fase intermedia, se pudiera decir. ¿Cómo se termina la fase preparatoria? Con la presentación del acto conclusivo. En este caso, principalmente con la presentación de la acusación. Ahí termina la fase preparatoria o de investigación y se inicia la fase intermedia. En la fase intermedia, pues si hay una acusación, se debe proceder a la fijación de la audiencia preliminar. Lógicamente que para la fijación de la audiencia preliminar, una vez conste la acusación como tal debe contener ciertos requisitos, entre ellos identificación plena y residencia del adolescente acusado o acusada, la relación de los hechos imputados con indicación, si es posible, del tiempo, modo, lugar y ejecución, la indicación y aporte de los medios de prueba recogidos en la investigación, la expresión precisa de la calificación jurídica objeto de la imputación con indicación de las disposiciones legales aplicables, la solicitud de la medida cautelar para asegurar la comparecencia al juicio imputado o imputada, el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, la indicación de la sanción que solicita su idoneidad de proporcionalidad, y la audiencia preliminar, pues presentada esa acusación, el juez o jueza de control pondrá a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación para que puedan examinarlas en el plazo común de 5 días y fijará la audiencia preliminar a realizarse entre los días siguientes al vencimiento del plazo. Este plazo común de 5 días también es especialísimo de jurisdicción especializada. O sea, esto no lo tiene jurisdicción ordinaria. Es una institución propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes.
Igualmente está la adhesión a la víctima, que en los hechos punibles de acción pública, la víctima podrá adherirse a la acusación fiscal hasta el día anterior fijado para la audiencia preliminar, y las facultades y cargas de las partes, que son también muy parecidas a jurisdicción ordinaria, entre ellas pues señalar los vicios formales o la falta de fundamento de la acusación, oponer excepciones, solicitar el sobreseimiento, proponer acuerdo conciliatorio, solicitar la imposición, revocación o sustitución de una medida cautelar, solicitar la práctica de prueba anticipada, solicitar la imposición inmediata de la sanción en caso de admisión de hecho, plantear cualquier otra cuestión incidental que permita una mejor preparación al debate, ofrecer los medios de pruebas necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar. El adolescente imputado o adolescente imputada y su defensor o defensora deberán además proponer la prueba que presentarán en el juicio. El juez o jueza de control tomará las providencias necesarias para la organización y desarrollo de la audiencia y la producción de la prueba que allí se requiera. El día señalado realizará la audiencia, se dispondrá la práctica de la prueba propia de la audiencia preliminar y se le dará tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones. Si no se hubiere logrado antes, el juez pues intentará la conciliación siempre y cuando sea procedente y cuando ya sea posible, proponiendo pues la reparación integral del daño social o particular causado. De la audiencia preliminar y de todo pues lo que conteste se le levantará un acta. La declaración del acusado. Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, el acusado puede solicitar que se le reciba declaración que le sea tomada con las formalidades previstas. Esto con ocasión del precepto constitucional previsto en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Decisión: finalizada la audiencia, el juez o jueza resolverá todas las cuestiones planteadas y en su caso admitirá total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o de la querellante y ordenará el enjuiciamiento del acusado o acusada. Si se las rechaza totalmente, sobreseerá. Ordenará la corrección de los vicios formales de la acusación del Ministerio Público del querellante, esto atendiendo el control formal y material de la acusación. Resolverá las excepciones y cuestiones previas, homologará los acuerdos conciliatorios procediendo según el artículo 565, ratificará, revocará, sustituirá e impondrá medidas cautelares, se sentenciará conforme al procedimiento de admisión de los hechos, y también está el auto de enjuiciamiento en el momento en que considere el imputado o imputado ya acusado o acusada que es inocente, pues bueno, se emitirá el auto de enjuiciamiento, la decisión por el cual el juez o jueza de control admite la acusación del Ministerio Público de lo de la querellante y ordena el enjuiciamiento del imputado, contendrá la admisión de la acusación con la descripción precisa del hecho objeto del juicio y de los acusados o acusadas, las modificaciones introducidas al admitir la acusación con la indicación detallada de las circunstancias de hecho extraídas o agregadas. Cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez o jueza solo admite parcialmente, determinará pues con precisión cuáles hechos que enjuicia el imputado o cuáles no, y la resolución pues que corresponda respecto de esos otros hechos, las modificaciones en las calificaciones jurídicas del hecho punible cuando sea parte de la acusación, la identificación de las partes, las pruebas admitidas y el fundamento de las no admitidas, la procedencia o rechazo de las medidas cautelares o sustitución, disponiendo en su caso la libertad del imputado o imputada, la intimación de todas las partes para que en el plazo común de 5 días contados a partir de la remisión de las actuaciones concurran en el tribunal de juicio, la orden de remitir las actuaciones al tribunal de juicio, y de este auto pues se notificará por la lectura. El secretario o secretaria pues remitirá al tribunal de juicio las actuaciones, la documentación y los objetos incautados dentro de las 48 horas. Y los requisitos para decretar la prisión preventiva son los que se están contemplados en el 581. Entre ellos están un hecho punible perseguible de oficio cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el o la adolescente ha sido autor, autora o participe en la comisión de los hechos punibles, un riesgo razonable de que evadirán el proceso, temor fundado de destrucción o obstaculización de pruebas, un peligro para la víctima, denunciante o testigo. Igualmente, esta medida no procederá sino en los casos que, conforme a la calificación dada por el juez, sería admisible la privación de libertad de acuerdo a lo dispuesto que ya indiqué en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Se ejecutará solamente en entidades de atención donde los adolescentes procesados y las adolescentes procesadas pues deben estar separados de los adultos físicamente y también de los ya sancionados, ¿no?
La prisión preventiva no podrá exceder de 3 meses. Si cumplido el término, el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, el juez o jueza de control que conozca el mismo la hará cesar, sustituyéndola por otra medida cautelar que no genere privación. Igualmente existen otras medidas cautelares menos gravosas, que son las llamadas medidas en adultos cautelares sustitutivas a la privación. Aquí son unas medidas cautelares menos gravosas que se le imponen al adolescente para que siga su proceso estando en libertad, pero condicionado. ¿A qué? A una detención en su propio domicilio, en custodia de otra persona, a una obligación de incorporarse bajo los cuidados o vigilancia de una persona del consejo comunal o organización social o a programas de prevención, a la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o a la autoridad que designe, a la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad que reside o del ámbito territorial que fija el tribunal, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, la prestación de una caución personal no pecuniaria mediante la presentación y compromiso debidamente registrado de dos o más personas idóneas, incorporarse al sistema educativo, y en el caso pues de la medida del literal G, que es la presentación de una caución personal. Una vez presentada la caución personal, el juez o jueza de control deberá verificar la idoneidad de estos garantes, ¿ok? Y luego está la admisión de los hechos prevista libremente, que admitida pues la acusación o antes del juicio del debate o en la fase de juicio, el juez o jueza de control o de juicio, según el caso, instruirá al adolescente respecto al procedimiento especial de admisión de hechos. Admitidos los hechos, el imputado o la imputada podrá solicitar al tribunal la imposición inmediata de la sanción. En estos casos, el juez o jueza de control o de juicio deberá decretar la rebaja de la sanción que corresponda para el caso, de un tercio a la mitad, independientemente de la sanción que corresponde imponer. En caso de reincidencia o concurso real de delitos de los previstos en el 628, solo se rebajará hasta un tercio de la sanción. Bueno, en definitiva, vimos dos fases en síntesis. Por eso los invito a que ustedes de manera autodidacta pues reflexionen y profundicen sobre todas estas instituciones procesales, tanto especialísimas como contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal. En la fase preparatoria de investigación, lo principal que hace el juez es estimar tres aspectos importantes en una audiencia de calificación de flagrancia. Si existe o no calificación de flagrancia, el procedimiento a seguir, que puede ser abreviado o ordinario, y la medida de coerción aplicable. En el caso de adolescentes, recuerden que está la prisión preventiva, las medidas cautelares si son de los delitos menos gravosos, o una detención si fue producto de investigación. También se pueden dar audiencias que no necesariamente en audiencias de presentación de flagrancia, sino audiencias de presentación de imputado, porque el detenido no fue aprendido flagrantemente. Entonces se hace una audiencia de presentación, se verifican las condiciones físicas de esta persona, de este adolescente, y se distingue el juez o los aspectos a dilucidar es el procedimiento a seguir y la medida de coerción a aplicar. Si se decretó una detención preventiva, pues se puede mantener, o sea, o se ordenó la aprehensión por una detención preventiva, se puede mantener la detención preventiva, el fiscal pues tiene 10 días para poder presentar el acto conclusivo. Si pasaba esos 10 días, ¿no? Pues hay decaimiento de la medida de detención y se procederá a una medida cautelar menos gravosa. Eso es lo que sucede en esa fase, pues preparatoria, se recaban diligencias, elementos de investigación y dependiendo de los elementos de investigación que se recaben y que tiene el Ministerio Público, pues se va a elegir el procedimiento. Si es un procedimiento abreviado, se suprime la fase intermedia y pasamos a fase de juicio. Si es un procedimiento ordinario, se presenta acusación en el mismo tribunal de control y se abre la fase intermedia en el mismo tribunal de control donde fue presentado en un primer momento. En esa fase intermedia es la que acabamos de ver, donde se impone al adolescente o al adolescente las alternativas a la prosecución del proceso, se le indica qué es lo que le procede, si puede ser que una conciliación o una suspensión del proceso a prueba, o si son de los delitos graves, pues solamente una admisión de hechos. Si admite hechos, pues el juez procederá a decretar la rebaja de la sanción dependiendo pues de muchas circunstancias. Aquí en el artículo 583 me dice que la deberá rebajar la sanción para el caso de un tercio a la mitad, independientemente de la sanción que corresponda. Pero más adelante vamos a ver que en materia de adolescentes tenemos pautas para la aplicación de la sanción. Estas pautas para la aplicación de la sanción son elementos muy importantes para, en todo caso, estimar en el momento de
poder sentenciar, si se sentencia bajo una admisión de hechos con una sanción privativa de libertad o si se sentencia por una admisión de hechos bajo la aplicación de otras sanciones no privativas de libertad. Por eso son pautas para la aplicación que serán estudiadas en la tercera clase y que con eso pues concluiríamos rápidamente. En la próxima clase veremos juicio oral o fase de juicio, fase de ejecución, algunos de los recursos y veremos las formas de aplicación de la sanción, tanto las pautas como la misma aplicación de la sanción de manera simultánea, sucesiva o alternativa. Con esto concluimos la clase del día de hoy. Fue un gusto compartir estos espacios tan informativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego.